Grupo BioSui Internacional SAS, de aquí más llamada GBI, es la empresa proyectista y propietaria del know-how del proceso productivo del PEI GBI Greenfield Latinoamérica. Haciendo un poco de historia, en el año 2006 nace el grupo BioSuino Internacional, una consultora de ingeniería en construcciones porcinas, plantas de biogás, bioenergías y biofertilizantes, radicada en Argentina, fundada por el ingeniero civil Roberto Montanaro a su regreso de Italia a finales del año 2005, luego de una extensa capacitación interdisciplinaria con modelos constructivos americanos y europeos. La consultora está integrada por profesionales de diversas disciplinas y de diferentes países, generando interconsultas permanentes para la ejecución de proyectos internacionales de alta cualificación. En el año 2020 nace Grupo BioSuino Internacional SAS GBI a partir de la interacción productiva de los desarrollos I+D adquiridos junto a sus proveedores internacionales, completando a inicios del año 2022 el proyecto cuyo startup se refiere al primer parque ecoindustrial PEI Greenfield de Latinoamérica. La idea inicial de proyecto fue de hacer una integración vertical del PEI GBI, el cual se inicia la idea a través de una granja porcina en confinamiento de gran escala, el suministro de esos alimentos balanceados a esa planta porcina de alta escala, como repito, a su vez de la producción en confinamiento, de esa producción primaria, pasan los animales en pie al frigorífico de exportación y también para consumo interno. Esta fue la idea inicial, ¿no es cierto? A través conociendo a su vez la producción de soja y maíz, y esa producción, al hacer una integración vertical, trasladarla a este complejo agroalimentario con la producción de porcinos en confinamiento, la producción de premezclas, o sea, peles de soja con maíz, la producción al hacer extrusión de soja, generamos aceite de soja, el aceite generamos biodiesel. A su vez, con el biodiesel también se genera glicerina cruda, con todos los efluentes de la granja porcina, más los residuos de descarte de frigoríficos, más las glicerinas, hacemos biogás y biofertilizantes. Con el biogás también hacemos biometano. En definitiva, era esta idea de integración vertical, con escala asociativa, con agregado de valor en origen, desarrollo de territorio, generación de bioenergía, biodiesel, biogás, electricidad y biofertilizantes, conservación de recursos naturales. De esta forma se inicia la idea proyecto, ¿no? Conociendo lo que es una integración vertical. Para pasar al resumen ejecutivo en sí, antes me gustaría explicar el concepto de economía circular en que está involucrado este parque ecoindustrial, ya que este parque ecoindustrial representa un verdadero parque industrial con agregado de valor en origen. Está integrado por diferentes módulos productivos de alta tecnología, cuya premisa fundamental es la vinculación en forma sustentable de la matriz productiva de proceso con la generación de energías renovables de autoabastecimiento. Es importante conocer el concepto de economía circular porque, como este gráfico lo dice,
se reduce, se reutiliza y se reciclan los residuos orgánicos, y esto, el parque ecoindustrial pasa a ser una premisa esencial. Pasando al resumen ya ejecutivo del proyecto, este proyecto productivo del Parque Ecoindustrial PAI-GBI se compone de planta porcina de 9.000 madres, ciclo cerrado, planta de biogás, biometano, bio-GNC, bio-GNL y biofertilizantes, parque fotovoltaico, frigorífico porcino de exportación, un pulmón verde hecho de, en este caso, una planta de garrobas, una planta del norte argentino, o similar con, digamos, desarrollo agrícola regional. Por supuesto, la planta de acopio de maíz y soja, plantas de aceite y esper de soya, plantas de biodiesel, premezclas y alimentos balanceados. ¿Qué es un parque ecoindustrial? Según la Organización de Naciones Unidas, ONU. Un parque ecoindustrial es un conjunto de empresas industriales y de servicios, situados en una misma propiedad, o sea, en un sitio común, como son las zonas francas o los parques industriales, pero que a diferencia del modelo convencional, cumplen una serie de indicadores de sostenibilidad con un liderazgo de gerencia. Entonces, ¿qué hace esto? Que mejora el rendimiento de sus operaciones en parque industrial a través de la colaboración entre empresas y la comunidad circundante. Ese es el concepto de parque industrial. Para ello nosotros lo llevamos a nuestro proyecto, a nuestro concepto de parque ecoindustrial PAI-GBI, que por sus características esenciales representa para el programa ONUDI de Naciones Unidas el primer parque ecoindustrial Greenfield en Latinoamérica. Como se puede visualizar en el gráfico, todos estos módulos productivos que circundan al concepto de economía circular hace que haya una circularidad de productos de cada módulo productivo a través del parque ecoindustrial, por lo que aquí se puede verificar el parque solar, la granja porcina, el frigorífico porcino, la planta de biogás y biometano, bio-GNL, bio-GNC, agricultura orgánica, la planta de acopio de maíz y soya, la planta de alimentos balanceados y premezclas, la planta de aceite de soya, la planta de biodiesel y el parque solar. Como se puede visualizar en este slide, podemos ver el layout del parque ecoindustrial GBI y sus módulos productivos que involucran y que comprende este parque ecoindustrial GBI. Para que se pueda visualizar de mejor forma, vamos a hacer un zoom y vamos a poder ver que, digamos, la granja porcina comprende los números, el número 1, que es ese sector de reproducción, este es de reproducción porcina, este de recría porcina, y esta área 1 también de los edificios de engorde de la planta porcina. El número 2, el área 2, representa la planta de biogás y biometano, como se puede ver allí, son 8 digestores de gran escala, y sus respectivos equipamientos de planta de biodiesel y de biometano, ¿no? El punto 3, el área 3, es el parque fotovoltaico, más o menos unas 50 hectáreas componen, es para el parque fotovoltaico, cuyos paneles, cuya área de paneles fotovoltaicos, cuya generación de energía eléctrica equivale prácticamente al autoabastecimiento de todo el eléctrico de todo el parque ecoindustrial. El área 4, que es el área del frigorífico de exportación, frigorífico porcino, que allí llegan los animales de 140 kilos en pie que salen de estos edificios de engorde, del punto 1, como les decía. El área 5 es la planta de acopio de soya y maíz, de alimentos balanceados, de premezclas, de aceite de soya, de esper de soya y planta de biodiesel. De aquí salen los alimentos para esta planta de uso interno para
la planta porcina con sus respectivas comidas diarias. Y el punto 6, el área 6, sería el área de desarrollo agrícola orgánico, de zona agrícola orgánica, que se genera con los biofertilizantes que salen del área 2, de la planta de biogás y biofertilizantes. Entonces, se termina de completar en estas áreas verdes, el pulmón verde y también la zona de agrícola, de zona orgánica agrícola, ¿no es cierto? Que intervienen en estos espacios que quedan entre los componentes del PEI. La ocupación estimada de mano de obra directa cualificada con perspectiva de género es de 1.050 personas y el área de ocupación del Parque Ecoindustrial GBI será de 250 hectáreas aproximadamente. Ecoindustrial, dentro del Parque Ecoindustrial de estas características, lo que genera anualmente en producción es lo que demanda de insumos esenciales. Está puesto en esta planilla aquí, que se puede visualizar. Porcinos en pie de 140 kilos, 43.427 toneladas al año. De soya, consumo de 73.000 toneladas. De maíz, 144.120 toneladas. De aceite de soya para uso interno, 10.462 toneladas. Biodiesel para venta a mercado interno, 10.697.435 litros. Glicerina para uso interno, 1.254 toneladas. Premezclas de exportación, 83.844 toneladas. Alimento balanceado para uso interno, referido a la planta porcina, indudablemente, 121.596 toneladas. La harina de algarroba de exportación, ¿qué significa? Que en la zona verde, en la zona de deforestación, al generarse esta planta, el desarrollo de esta planta algarroba, que es una planta del norte argentino, ese fruto de esa algarroba se hace harina de algarroba, generando 305 toneladas al año de harina de algarroba, que es un alimento dietético para consumo humano. De carne de cerdo congelada de exportación, al año son 36.045 toneladas. De subproductos porcinos de exportación, que involucran la cabeza del cerdo, las orejas, todos los subproductos de la carne porcina, que suma 3.691 toneladas al año. Lo que se genera en biometano, gas que sería el gas natural renovable a través del biogás, al año genera 22.075.200 metros cúbicos. De biometano comprimido, BioGNC, para uso interno, para el consumo interno de la demanda energética térmica que tiene el parque, consume de gas de biometano comprimido 3.697.311 metros cúbicos. Y el excedente de biometano que queda se lo licúa, y ese BioGNL, biometano licuado, que es un gas muy requerido a nivel global, se usa para venta, para mercado interno. Se puede inyectar el biometano licuado, se lo puede generar un gasoducto virtual, que al año en el parque ecoindustrial se genera 18.377.889 metros cúbicos. De dióxido de carbono renovable, que es lo que sale a través de la generación de la depuración y de la separación en el biogás del biometano por un lado y del dióxido de carbono renovable por otro, hacemos un total al año de 8.490.462 metros cúbicos, de los cuales gran parte se usan en el frigorífico porcino para dormir los animales antes de entrar a la faena propiamente dicha. Y por supuesto de energía eléctrica fotovoltaica. Al año genera 60.280 megawatts eléctricos hora al año, que es prácticamente lo que consume de energía eléctrica el PEI GBI en su conjunto. La producción de energías renovables, de autoabastecimientos y biocombustibles en el PEI GBI, aquí se hace una explicación sintética
de cómo es esa generación de energías renovables y cómo se autoabastece el parque de estas energías. El PEI-GBI tendrá un autoabastecimiento energético, ya sea eléctrico como térmico. La energía eléctrica será autogenerada con el funcionamiento de un parque fotovoltaico, como les decía, de 40 megawatts de potencia instalada, y inyectando esa energía diaria a la red del interconectado nacional mediante el sistema operativo de energía distribuida. O sea, genera de día y se inyecta de día a la red. Eso se haría a través de esta potencia del parque de 40 megawatts de potencia instalada, como les decía. La energía térmica será autogenerada mediante el funcionamiento de una planta de biogás a través de la codigestión de efluentes porcinos, desechos de frigorífico porcino y glicerina cruda que sale de la planta de biodiesel, produciendo ese mix de matrices productivas. Generan anualmente 33.961.846 metros cúbicos de biogás, de los cuales se obtienen 8.490.472 metros cúbicos que corresponden al dióxido de carbono renovable, CO2, y 22.075.200 metros cúbicos de biometano, CH4, gas natural renovable. De ese biometano, de esos 22.075.200 metros cúbicos, el PEI-GBI, el Parque Ecoindustrial GBI, consumirá 3.697.311 metros cúbicos de biometano a comprimir, obteniendo biogénese para inyectar la red interna del parque de autoabastecimiento, y esos 18.377.800 metros cúbicos de biometano restante se lo licúa, obteniendo bio-GNL para venta a terceros y para inyectar en redes, por ejemplo, en redes de gas natural. Muy utilizado en Europa actualmente la inyección de biometano en las redes de gas natural. Respecto a la producción anual de biocombustibles líquidos, se producirán 10.697.435 litros de biodiesel y 1.250 toneladas de glicerina cruda, con 10.462 toneladas de aceite de soja extraído de la planta extrusada y prensada. Es decir, que esta cantidad de biodiesel, como decía, y esta cantidad de glicerina se producen a través de estos 10.462 toneladas de aceite, más unas 1.200 toneladas de metanol que se tiene que usar en la mezcla para generar el biodiesel y la glicerina.